Mutual de Seguridad presenta Protección de máquinas en la industria de la madera. La industria maderera es una de las más importantes en todo el mundo dentro del ámbito del aprovechamiento de los recursos naturales. Hace más de 40 años, los troncos llegaban al aserradero a través de bueyes para ser cortados con bancos aserraderos de sierra circular. La industria del aserradero ha existido en formas sencillas desde hace siglos, aunque han sido estas últimas décadas cuando se han producido importantes avances tecnológicos con la introducción de la electricidad, la mejora en el diseño de las sierras y más recientemente la automatización de la clasificación y otras operaciones. Los aserraderos son ambientes de trabajo extremadamente peligrosos debido a la naturaleza del proceso, que contempla el movimiento y corte de trozos de madera muy grandes y pesados a velocidades relativamente altas. Las máquinas. Las máquinas ejecutan el trabajo más eficiente y productivo en la industria maderera, pero las mismas deben usarse con precaución. Sin embargo, todo el personal encargado de la operación debe tener en mente en todo instante la seguridad a la hora de utilizarlas. Riesgos de accidentes en máquinas. Los riesgos de accidentes en las máquinas son el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica. Se pueden manifestar en diferentes lesiones como fracturas, amputaciones, erosiones, heridas contusas, quemaduras varias. Aunque las lesiones se reparten por todo el cuerpo, hay que destacar su elevada concentración en las manos, principalmente por la manipulación en la zona de operación o en los sistemas de transmisión. Los riesgos de los que resultan los accidentes en máquinas se pueden agrupar de la siguiente manera. Elementos en rotación. Incluye acoplamientos, vástagos, ejes, generan peligro aun cuando giren lentamente. Puntos de atrapamiento. Se presentan en correas y poleas, piñones, cintas transportadoras, cadenas y ruedas dentadas, con el consiguiente riesgo de atrapamiento y aplastamiento de las diversas partes del cuerpo. Otros riesgos originados en las máquinas son proyección de partículas o materiales con los cuales se trabajan o se procesan, astillas o aristas. Asimismo, la proyección por la rotura o desgaste de elementos de cortes. Medidas de prevención para proteger máquinas. Se entiende por medidas de prevención para proteger máquinas a las medidas de seguridad consistentes en el empleo de medios técnicos específicos, cuya misión es dificultar el acceso de las personas o de sus miembros al punto o zona de peligro de una máquina. Protecciones de seguridad en máquinas. Una protección de máquina es un resguardo utilizado específicamente para garantizar la protección mediante una barrera de material sólido entre los elementos giratorios del mecanismo y el operario. Dependiendo de su forma, una protección puede ser denominada carcasa, cubierta, pantalla, puerta. Permiten, de forma razonable, eliminar o reducir convenientemente el riesgo de contacto con los elementos en movimiento de las máquinas. Podemos encontrar tres tipos de protecciones. Protecciones fijas. Es la que se mantiene en su posición de protección de forma permanente mediante soldadura, remaches o mediante elementos de fijación como tornillos o tuercas, que impide que se puedan desplazar o sacar sin la utilización de una herramienta. Protecciones móviles. Están unidos al bastidor de la máquina o a un elemento fijo próximo, por ejemplo, mediante bisagras o guías de deslizamiento, y que se pueden abrir sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Protecciones regulables. Pueden ser protecciones fijas o móviles, que son regulables en su totalidad o que incorporan partes regulables. Características de las protecciones. A. No crear interferencias. La protección no debe interferir en realizar el trabajo en forma cómoda y rápida, incluso facilitando la tarea. No debe impedir el normal funcionamiento de la máquina y el proceso. B. Asegurar. No debe permitir ser fácilmente quitada o removida.
Los dispositivos y protecciones deben ser construidos de material durable, que soporten las condiciones de uso normal y deben estar asegurados a la máquina firmemente. C. Prevenir contacto. Las protecciones deben proteger las manos, brazos o cualquier otra parte del cuerpo contra el contacto con partes móviles peligrosas de la máquina. D. Proteger contra objetos que caigan. El protector debe asegurar que ningún objeto caiga dentro de las partes móviles protegidas. E. No crear nuevos peligros. Un protector no sirve si constituye un riesgo en sí. En forma general, logramos decir que una máquina debe ser a prueba de hombres. Es decir, aunque los trabajadores quieran accidentarse, no puedan hacerlo. Criterios de selección para proteger máquinas. Para proteger una máquina, hay que tomar algunas consideraciones generales, como las siguientes. Se deben proteger aquellas zonas peligrosas de la máquina a las que no se debe acceder nunca durante el desarrollo del ciclo operativo de la máquina. Deben protegerse las zonas peligrosas de la máquina a las que se debe acceder al inicio y final de cada periodo operativo, ya que se realiza la carga, descarga, cambio de medidas, manual o mecánica del material a trabajar. También se resguardarán aquellas zonas peligrosas de la máquina a las que se debe acceder continuamente, ya que el operario realiza la alimentación manual de la pieza a trabajar y por consiguiente se encuentra en el campo de influencia de los elementos móviles durante el desarrollo de la operación. Colores y señalización de seguridad en máquinas. La señalización la podemos definir como un conjunto de estímulos que condiciona la actuación de la persona que los recibe frente a circunstancias que se pretenden resaltar. La señalización de seguridad es un sistema que proporciona información de seguridad e higiene, que consta de una combinación de figuras geométricas y colores a los que se les añade un símbolo o pictograma con un significado determinado. Cabe señalar que la señalización solo es una técnica de identificación de riesgos que permite hacer visible el peligro existente en partes en movimiento al personal que opera y transita cerca de máquinas. La señalización de seguridad en máquinas se usa cuando no sea posible disminuir el riesgo, cuando no se pueda y resulte necesario proteger al trabajador, como complemento a la protección de máquinas y dispositivos de seguridad. La señalización de seguridad, para que tenga efectividad y sea recibida claramente por los trabajadores y personas en tránsito al interior de las industrias de la madera, debe cumplir con ciertos requisitos. Atraer la atención de quien la recibe. Dar a conocer el mensaje con suficiente anticipación. Ser suficientemente clara y de interpretación única. Posibilidad real en la práctica de cumplir lo indicado. Como medida complementaria a la señalización de seguridad y con el fin de mejorar y resaltar los riesgos y peligros existentes en equipos y máquinas, se recomienda la utilización de colores específicos para la identificación de las protecciones. Los colores más utilizados en la industria maderera sobre las protecciones de máquinas son el naranja y el amarillo, principalmente por lo siguiente. Naranja. Simboliza alerta e identifica las partes peligrosas de máquinas o equipos eléctricos. Si el protector de una máquina puede abrirse o quitarse, la parte interior se pintará de este color para atraer la atención sobre el riesgo. Amarillo. Es el color de más alta visibilidad y será el color para indicar la necesidad de tener precaución, pues estos riesgos deben ser captados fácilmente. Se combina con el negro cuando se requiere llamar la atención de forma más decidida. Requisitos generales que deben cumplir los operarios. Dado que la protección total en máquinas es difícil de conseguir, se debe complementar e incentivar al personal encargado de la operación de máquinas, el uso de elementos de protección personal y con el cumplimiento de ciertas normas de seguridad que se deben practicar para una operación más segura de los equipos. El personal encargado de la operación de las máquinas y los jefes y/o encargados de sección de las respectivas áreas deben tener algunas consideraciones generales de seguridad. Una máquina solo debe ser asignada a una persona especializada y capacitada,
que está instruida en el funcionamiento de cada componente del equipo y sus riesgos consiguientes generados por la operación y su puesto de trabajo. Una máquina no debe funcionar sin tener asignadas las respectivas protecciones en los puntos de riesgos, principalmente en las zonas de operación. Es responsabilidad del operador saber identificar las condiciones de riesgo de los equipos y de poner en conocimiento a su supervisor. Se debe vigilar que el uso real de la máquina corresponde al método de trabajo previsto y para la cual fue diseñada, además de advertir el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro. Se deben establecer normas estrictas sobre la indumentaria de trabajo, tales como vestir ropas ajustadas, en especial puños y cintura. No utilizar prendas colgantes, buzo a la cintura. No utilizar pelo largo y suelto. Recomendable no usar anillos, pulseras, collares o cualquier elemento susceptibles de ser atrapados. Se recomiendan los siguientes pasos para una operación más segura de los equipos y máquinas. Disponer a los trabajadores responsables de la operación de máquinas de los implementos de protección personal, de acuerdo al riesgo al que están expuestos. Siempre el operador, al iniciar el turno, debe ponerse en contacto con el supervisor a fin de informar acerca de las novedades y de las intervenciones realizadas al equipo o cualquier evento que requiera relevancia. Antes de iniciar el turno y con la tarjeta de seguridad sobre el tablero de control, el operador debe hacer una inspección visual de la máquina a su cargo, chequeando las cadenas, rodillos, mesas de transporte, protecciones de seguridad y todo componente de la máquina que pudiese originar riesgo de accidente. El operador siempre debe informar toda acción y condición insegura que detecte en su máquina, como así también todo cuasi accidente que ocurra. Se recomienda a los operarios de equipos y máquinas y a todo el personal que trabaja en la industria de la madera que ante cualquier duda en la interpretación de los procedimientos de trabajo seguro o de cualquier actividad que no se contemple en las normas y exista desconocimiento para ejecutarla, consultar a su jefe directo o más cercano y abstenerse de realizar cualquier actividad que no se conozca. Si bien las protecciones tienen la función de atenuar el riesgo y la exposición de las personas a los puntos de operación, lo más importante es considerar la actitud de los operarios ante los riesgos y cómo enfrentan estos las condiciones de su entorno de trabajo.